Para que podamos tener una mejor comprensión de los conceptos imperialismo y colonialismo, primero debemos conocer el contexto histórico en el que este se desarrolla, el cual es la Revolución Industrial. Nos ubicamos ahora en el siglo XIX europeo, periodo donde se comenzó a desarrollar más tecnología a base de vapor. Teniendo en cuenta este pequeño conocimiento, ahora podemos describir el imperialismo y colonialismo como tal. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es un sistema en el que la cultura, la política y la economía se organizan en función del dominio de unos países sobre otros. ¿Qué es el colonialismo? Es la ocupación de un territorio por otro país. Conlleva la ocupación militar, el asentamiento de la población originaria del país dominante y explotación de sus recursos económicos en beneficio de este. Al país dominante se le denomina metrópolis y al país o territorio sometido, gobernado y explotado se le denomina colonia. Conozcamos ahora las causas del imperialismo y el colonialismo. Existen diferentes tipos de causas: económicas, sociales, demográficas, culturales, ideológicas, políticas y tecnológicas. En las causas económicas hablamos de que la metrópolis querían establecer nuevos mercados donde exportar producción industrial en régimen de monopolio, conseguir materias primas baratas y abundantes, mano de obra barata, esclava para ser exactos, y nuevos territorios donde invertir el capital. Sociales demográficas. Existió en Europa en este periodo un enorme crecimiento natural de la población y conflictos entre esta por la falta de empleo. Sirvió de justificación la conquista de nuevos territorios donde asentar colonos. Cultural ideológica. Hablamos del concepto de progreso indefinido, el cual era básicamente el constante y permanente ascenso de la humanidad en este periodo, además de las concepciones raciales, es decir, la superioridad de la raza blanca sobre las demás. Políticas. Las metrópolis buscaban obtener un prestigio nacional. Tecnológicas. Los avances en los medios de transporte obtenidos de la Revolución Industrial, o sea, el barco a vapor y el ferrocarril, fueron de mucha utilidad para el desarrollo del imperialismo y colonialismo, siendo además una justificación para su uso. Ahora que conocemos las causas del imperialismo y el colonialismo, pasemos a la historia de este. A raíz del imperialismo se crearon potencias, de las cuales las más grandes fueron Europa, Estados Unidos y Japón, que dio paso a la creación de imperios, de las cuales los más grandes fueron Imperio Británico e Imperio Francés. Estos serían los que definimos como metrópolis, y las colonias serían África, Asia, América y Oceanía. En la historia del imperialismo encontramos un hecho muy importante, el cual sería la Conferencia de Berlín. En esta conferencia, las potencias e imperios se reunieron para repartir el continente africano. Hablemos ahora de la ocupación de Asia, conocida como el Asalto de Asia. Se vieron involucradas no solo las potencias tradicionales de Rusia, Estados Unidos y Japón, también estuvieron presentes Gran Bretaña, Francia y Holanda. Vayamos ahora a Estados Unidos y su imperialismo. Estados Unidos tuvo un gran crecimiento a finales del siglo XIX y a causa del intenso proteccionismo europeo fue necesario buscar nuevos mercados y practicar una política expansionista. Ideológicamente, los estadounidenses hablan sobre el darwinismo social, la supervivencia del más fuerte. A raíz de esto, Estados Unidos vio que debía competir con las demás potencias para sobrevivir. Estados Unidos comenzó por la compra de Alaska a Rusia, esto para tener el control de la navegación del estrecho de Bering. Demos otro salto ahora al imperialismo japonés. Japón estaba aislado del mundo antes del imperialismo, pero a raíz de este comenzó su propia revolución industrial para acercarse a Occidente y desarrollarse económicamente, para lo cual necesitaba materias primas, lo que fue una excusa de su imperialismo. Entre 1904 y 1905
se desarrolló la Guerra Ruso-Japonesa. Fue la primera vez donde un país oriental derrotaba a un imperio europeo. Hablemos ahora de las consecuencias para los colonizados. Fue un cambio brutal en su vida cotidiana, pues los colonizadores sometieron territorios y personas, quitándoles así sus derechos. Encontramos consecuencias económicas, culturales y sociales. En las consecuencias económicas se abandonaron los cultivos tradicionales y se potenciaron las plantaciones monocultivo extensivo por interés de la metrópolis. A su vez se produjo una explotación intensiva de los recursos mineros, generando una futura dependencia. Culturales. Se produjo un proceso de aculturación y pérdida de tradiciones y creencias propias. Sociales. El aumento de población rompió el equilibrio población-recursos, se desorganizó la vida tribal, unidades étnicas fueron divididas, generando conflictos internos. Se crearon policías locales. Finalmente, hablemos de las consecuencias para los colonizadores. Encontramos también consecuencias económicas, culturales y políticas. Económicas. Las potencias continuaron su crecimiento gracias al imperialismo, se aprovisionaron de materias primas y le vendieron a las colonias sus productos industriales. A Europa llegaron grandes cantidades de productos coloniales como té, café y cacao, gracias a la explotación de la mano de obra indígena. Culturales. Se extendió la cultura occidental en todos los continentes y los europeos tuvieron la oportunidad de conocer otras civilizaciones. Política. Las tensiones nacionalistas del colonialismo llegaron al extremo hacia 1910, creando alianzas y carreras armamentistas, las cuales eran una gran causa de la Primera Guerra Mundial.